Ejercicio del momento 2. De acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 10 voltios a través de una resistencia de 5 ohmios? Para ello, utilizo este programa LimeWire para mostrar prácticamente qué intensidad tenemos, y teóricamente tenemos que para hallar la intensidad la logramos haciendo la siguiente fórmula: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, donde tenemos que 10 voltios sobre 5 ohmios es igual a 2, que en este caso es la intensidad, entonces serían 2 amperios. Vamos a verificar si es lo que nos dice teóricamente es cierto o no. Entonces, para ello utilizamos una fuente que nos dice que es de 10 voltios, una resistencia que nos dice que es de 5 ohmios. En este caso he colocado un amperímetro para verificar su valor, verificar la intensidad. Ya tenemos el circuito aquí tal como nos describen. Le damos play y efectivamente tenemos un voltaje de 1,96 en comparación a lo que nos dio teóricamente de 2 amperios. Tenemos que el circuito que la intensidad es de 1,96 en la práctica aquí en el programa, y de 2 amperios con la fórmula teóricamente. Seguimos en el siguiente ejercicio que nos dice: de acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia que, si se le aplica un voltaje de 60 voltios, producirá una corriente de 3 amperios? Para ello le damos acá stop, agregamos la fuente que nos dice que es de 60 voltios y la resistencia no la conocemos. Sabemos que el amperaje es de 3 amperios y el voltaje es 60. Necesitamos ya la resistencia, entonces utilizamos la fórmula que es: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazando tenemos que resistencia es igual a 60 sobre 3, que esto es igual a 20, que equivaldría a la intensidad, que serían 20 ohmios. Entonces colocamos en este caso resistencia equivalente de 20 ohmios, le damos clic en play y tenemos una intensidad de 2,91 amperios, que es un aproximado a los 3 amperios. Seguimos con el tercer ejercicio que nos dice: si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 1 amperio, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente? Entonces tenemos en este caso la resistencia, que es de 100 ohmios, y tenemos la intensidad, que es de 1 amperio. Para hallar el voltaje utilizamos la fórmula que es: voltaje es igual a resistencia por intensidad. Reemplazando tenemos que voltaje es igual a 100 por 1, que es igual a 100, igual a 100 voltios. En la fuente reemplazamos el valor de 60 por 100. En nuestro caso aquí no puedo colocarle a las bombillas un valor de resistencia, entonces vamos a dar la resistencia y le colocamos su valor de 100 ohmios que nos dice en el ejercicio, y nos dice que el amperaje es de 1 amperio. Vamos a verificar si lo que nos dice el programa y teóricamente está de acuerdo. Y efectivamente tenemos que la intensidad es de 990,09 miliamperios, que es casi aproximada a 1 amperio. O sea que teóricamente y en la práctica tenemos una aproximación casi exacta. Para el siguiente ejercicio nos pide que vayamos variando el voltaje
de 0 a 0,5, 1 voltio, 1,5, 2 voltios, sucesivamente, y al mismo tiempo vayamos variando la resistencia de la intensidad, nos tiene que ir variando de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 y así sucesivamente. Para el siguiente programa, ejercicio nos plantea lo siguiente. Nos dice, en la siguiente gráfica se observa el voltaje en voltios y la corriente en amperios en un experimento donde se cambió progresivamente el voltaje en una resistencia. Halla el valor de la resistencia. Realizando la fórmula que resistencia es igual a base sobre intensidad, tenemos que tomando el primer voltaje que es 0,5 y la primera intensidad que es 0,05, tenemos que 0,5 sobre 0,05 es igual a 10, que nos daría el valor de la resistencia. Entonces, en nuestro caso, en este proyecto montamos una resistencia de 10 ohmios, el voltaje 0,5, voltaje de 1 voltio, un voltaje de 1,5 y otro de 2 voltios como en nuestra gráfica. Allí tenemos nuestro medidor de el amperímetro. Vamos a proceder a poner el circuito en marcha. Oprimimos nuestro primer pulsador para introducir un voltaje de 0,05 sobre la resistencia de 10 ohmios para ver nuestra intensidad. En este caso tenemos que es de 49,96 miliamperios, que es casi equivalente a lo que nos muestra en la gráfica de 0,05. Oprimimos nuestro siguiente switch pulsador, que es de 1 voltio, y tenemos que es de 99,88, un aproximado muy estable de 1 voltio, de 0,1 amperios, 0,1 amperios. Introducimos nuestro otro voltaje que es de 1,5 sobre la resistencia de 10 ohms y tenemos que es 149, que es igual a 150 de 0,15 miliamperios, que nos daría igual a 150 miliamperios, que es casi equivalente a lo que nos muestra aquí en el gráfico. Oprimimos el cuarto pulsador, que es de los 2 voltios, y tenemos 199,56 miliamperios, que es equivalente a 0,2 amperios. Y con esto damos por concluido nuestros proyectos en LimeWire. Procedemos a responder las siguientes preguntas.